Hemos estudiado en esta serie ¿Quién es Jesús? En el mensaje de hoy, la pregunta es: ¿quién es Jesús? Y el título de este mensaje es: Jesús es el Verbo. Regresando a el libro de Juan, en el capítulo 1, el versículo 1, se nos menciona que en el principio era el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. En el versículo 14, San Juan registra que ese Verbo habitó entre nosotros. Es decir, que el Verbo se refiere, Juan, a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fue Jesús quien descendió del cielo, uno en semejanza a Dios, en igualdad a Dios, vino a esta tierra, como ya mencionamos en un estudio anterior, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese Verbo habitó entre nosotros, se hizo uno con nosotros, vivió y sintió lo que tú y yo hemos sentido: las enfermedades, el hambre, la desnudez, los golpes. Todo lo que tú has vivido, Jesús ya lo vivió. Y qué hermoso saber, qué hermoso sentir de que Él haya experimentado lo que nosotros cotidianamente vivimos. En el versículo 2 se menciona que por Él las cosas fueron hechas. Es decir, que ese Verbo, es decir, que Dios, a través de Jesús, creó este mundo. Él fue el creador de ti, de mí, de todo cuanto existe. Él estaba en el principio. Así empieza el versículo 2. Y curiosamente, aparentemente, Génesis 1:1 empieza con las mismas palabras: en el principio. Es decir, que Jesús no tiene edad, que Jesús es eterno como Dios, o en otras palabras, es coeterno con Dios. Y qué maravilloso de que el mismo Dios haya venido a esta tierra porque se interesó en ti, en mí, se interesó en nuestra vida. Yo te hago una pregunta: ¿alguna vez tú has visto una monedita de las más pequeñas? Aquí en México la moneda más pequeña es de 5 centavos. Y a veces ya ni se ven. Las de 10 centavos tampoco se ven. Pero si tú vieras una monedita, ¿será que te inclinarías, te agacharías para levantarla? Tal vez diría: ya ni vale. La Biblia declara que este planeta no es el único habitado, que hay otros mundos habitados. Y este mundo fue el único que pecó. Y tal vez, si nosotros pensáramos con nuestra lógica humana y viéramos que esta tierra pecó, tal vez agarraríamos a esa bolita de planeta y la aventaríamos a los confines del universo. Allá, que se vaya, total, pecó. Pero, oh amor de Dios, fue tan grande que ese Verbo se hizo carne para venir y a salvar lo que se había perdido, para venir y a quitar tus pecados y los míos también. En el versículo 4 se nos menciona que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si nos remontamos otra vez a Génesis 1:1,
Textualmente se dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y si tú analizas bien, ¿qué luz? Porque la luz del sol, como vemos hoy día, apareció hasta el cuarto día. Y esa luz apareció en el primer día. Era la luz de Jesús, la vida, la sustancia. Eso era lo que estaba apareciendo. Y eso era lo que vino a esta tierra. Y Juan el Bautista daba testimonio de ello. Lo vio, lo vivió. Y sabes, mi querido amigo, en esta hora, en este momento, yo también quiero dar testimonio de Él. Porque Él también ha obrado en mi vida. Y de alguna manera me va cambiando, me va transformando, me va aceptando. Y qué hermoso saber que Dios en persona se interesa por ti y se interesa por mí. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En una ocasión, cuando Jesús estaba predicando en algún lugar determinado, le dijeron que su madre y sus hermanos estaban ahí. Y entonces Jesús hace una pregunta. Y la respuesta que da no es una forma despectiva de Jesús. Cuando en esa pregunta dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y él entonces responde, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y qué hermoso saber que ese Dios en persona me acepta como su hijo, pero también dice que soy su hermano. ¿Puedes imaginarte este amor de Dios? Siempre he dicho que nunca jamás voy a comprender el amor de Dios, porque la mente humana no puede comprenderlo. Muchas veces nosotros queremos entenderlo en nuestra humanidad, pero nuestra lógica es diametralmente opuesta a la lógica divina. Por eso es que no comprendemos muchas cosas. Por eso es que ese Verbo habitó entre nosotros, vino a nosotros, a esta tierra, a salvarte a ti y a mí. Y hoy me gozo en anunciarte ese mensaje, en decirte que Jesús ha venido. Y en estos momentos Él te está haciendo esa invitación. La invitación, como en uno de los mensajes anteriores mencioné de Apocalipsis 3:20, Él te está llamando, Él está tocando esa puerta. Pero esa puerta no tiene cerrojo para meter la llave, porque esa puerta no se abre por fuera, esa puerta se abre por dentro. Y te toca a ti decidir, te toca a ti responder si abres o la sigues dejando cerrada. El profeta escribió lo siguiente: si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Más adelantito, y esto es triste para mí decírtelo, en el versículo 11 del capítulo 1 de Juan, dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínate qué sintió Jesús en su corazón, ese rechazo de su propio pueblo. Y sabes que hoy día ese rechazo se vuelve a repetir día tras día, persona tras persona. Pero ahí viene algo hermoso también para mí en el versículo 12, que dice, a todos los que le recibieron, a todos los que aceptaron esa invitación, les dio la potestad, o la bendición, o la alegría, o la satisfacción de ser llamados hijos de Dios. Y en esta hora yo te invito a que aceptes esa invitación de Jesús, de que seas recibido por Él,
como un hijo de Dios y como un hermano para Él. Y te digo algo más. En el versículo 5 de Primera de Juan, en el capítulo 1, dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas nunca prevalecieron cuando vino esa luz. Cuando estemos con Jesús, no va a significar que nunca nos vamos a enfermar. No va a significar que no vamos a tener necesidades. Tendremos problemas, tendremos dificultades, tendremos enfermedades, pero ahora ya no sufriremos solo. Ahora Jesús estará a nuestro lado. El salmista David, en el capítulo 23, en el versículo 1, un versículo muy conocido por el mundo cristiano, el Salmo del Pastor, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando nosotros leemos esto, pensamos que no nos va a faltar comida, que no nos va a faltar la salud, que no nos va a faltar nada, que nuestra vida va a ser satisfactoria. No. Cuando el salmista David escribió y dijo, nada me va a faltar, es que ni aún los problemas te van a faltar, ni aún las enfermedades. Pero como tú has hecho del Señor, de Jesús, tu pastor, Él va a estar a tu lado. ¿Crees esto? Este es Jesús. Jesús es el Verbo que habitó entre nosotros y se hizo carne, se hizo humano como nosotros.